Yo me acuerdo que hacíamos bromas, por ejemplo, recuerdo que en esa época era muy fuerte el concepto de la incomunicación en la literatura, en el cine. Entonces nosotros decíamos que si a Beckett, a Samuel Beckett, le pusieran el problema de la incomunicación en los términos de la incomunicación y los problemas del transporte, que eran los problemas de incomunicación que se nos estaban revelando a nosotros, no la incomunicación del hombre alienado por la sociedad, no la incomunicación del individuo aislado del colectivo, sino la incomunicación real que puede significar para un país carecer de los medios de transporte, carecer de suficientes canales de televisión, carecer de suficiente prensa, carecer de libros. Era una incomunicación mucho más dramática de la que Beckett o Antonioni pudieron haber soñado nunca, jamás. Y nosotros estábamos descubriendo esa nueva forma, ese nuevo enfoque de la incomunicación, lo que significaba que estábamos descubriendo los problemas que en Europa y los Estados Unidos se planteaban en un nivel exclusivamente intelectual, los estábamos descubriendo en la realidad, en la práctica cotidiana. A partir de ese momento, nadie podía ser el mismo. No te acuerdas en ti, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu languida frente, blando beso imprimí con ardor. No recuerdas que un tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven a asoma tu reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven no duermas, acude a mi llanto, con alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y doblemos los dos la cabeza, moribundo de dicha y amor.
perece en el arenal. Levantaré mi bohío a la sombra del palmar. Agua que nace en la sierra no va a perderse en el mar. Se refugia en las estrellas y brota en el manantial. Como una antorcha de cenizas, la ciudad heroica queda atrás y un pueblo entero, la manigua, renace a la libertad. Como una antorcha de cenizas, la ciudad heroica queda atrás y un pueblo entero, la manigua, renace a la libertad. Mira, ¿qué sentido tiene cuando ya has vivido, cuando lo viviste todo ya? Es decir, cuando ya pasaron 50 años, miras hacia atrás y te das cuenta que lo que te queda es, como suele decirse, 2 afeitadas, no más. Más sería un exceso. Yo creo que para mí una satisfacción, es decir, la satisfacción de haber partido, no tanto yo de la nada, porque no recuerdo en qué momento tú empiezas a partir de la nada o de algo. Siempre que empiezas un trabajo como si partieras de la nada, tú sabes que tienes acumulada una experiencia, tú sabes que tienes acumulado un cierto dominio, pero escribes la primera página y tú dices, esto no es exactamente lo que yo quería escribir. De manera que cuando un muchacho, para escribir bien, ¿qué usted cree? Escribe 3 veces lo mismo. Es decir, escribe primero, déjalo para el día siguiente, vuelve a escribirlo y vuelve. Y si puedes escribir los 5, sería mucho mejor. A la 5ª vez está saliendo algo que es casi cercano a lo perfecto. Bien, correcto, un problema de depuración, de práctica. Pero independientemente de eso, de lo que supone la experiencia acumulada, el partir de ir partiendo de determinados puntos de vista que se supone que sean momentos más altos en la espiral de tu carrera, etc. Lo fundamental, yo diría, puesto que cuando tú estás ya frente a un plazo muy determinado, empiezas a pensar muy en serio en lo que significa la vida, en el sentido de tu trabajo y de la vida, es el descubrir que haciendo tú te haces a ti mismo. Es decir, que en la práctica, ya sea de un oficio, ya sea de una determinada relación, ya sea de una determinada actividad, pero en la práctica tú te construyes de tal manera en que hay un momento que tú dices, este es el que yo quería ser. He llegado al punto en que me he dado cuenta que el que yo quería ser es este. No quiere decir que haya hecho todo lo que quería hacer. Quiere decir que yo estoy en condiciones de mirarme a mí mismo sin decir, qué lástima que te convertiste en esto. Qué lástima que partieras de aquella ambición, de aquel ideal y hoy en día, 50 años después, seas lo que eres. Hayas cometido las traiciones a ti mismo que has cometido, hayas dejado de hacer tantas cosas que pudiste haber hecho. Cuando tú dices, bueno, algo se cumplió de mis proyectos, soy una persona mejor, soy una persona que he conquistado para mí y para los demás la convicción de que uno se hace en la práctica, vamos a decirlo así como una palabra, como una frase más, de que un mundo mejor es posible y de que ese mundo es compartible y que de ese mundo es legable y que hay una parte de ti
que está en ese mundo mejor cuando tú tienes ya tus hijos, cuando tú tienes tus nietos, y tú sabes que ellos de algún modo van a recibir también una parte de esa cuota que tú, de esa región, de ese territorio, de esas dosis que tú ayudaste a construir. Tú dices, bueno, caramba, valió la pena. Pude haber hecho más, es cierto, a mí siempre se me ha criticado las personas que me aprecian, pero qué poco tú has escrito. Yo hacía una broma, digo, bueno, como decía Forster, mi fama crece con cada libro que no escribo. Cada vez que no escribo un libro me dice, oye, man, ¿cuándo vas a escribir? Quiere decir, debe ser que tú aprecias lo poco que he escrito, porque si no, no me pedirías nuevos libros. Bien, correcto. No importa, tú siempre puedes decir, caramba, pude haber hecho un poco más, escrito un poco más, pero el hecho de mirar atrás y decir, valió la pena, el esfuerzo, de algún modo el resultado se correspondió con el esfuerzo, y además, de algún modo también se diseminó, ya sea a través de un libro, ya sea a través de una clase, ya sea a través de una relación personal, ya sea a través de mi propia visión de las cosas que un día le transmití a alguien sin darme cuenta en una conversación. Esto pienso que te da el derecho a decir, bueno, en fin, no, estoy tranquilo, que sea lo que Dios quiera, pero sí la tarea se cumplió, en medida muy modesta, pero la tarea se cumplió. Yo creo que eso es lo más que a lo que uno puede aspirar. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Mi idea de la felicidad es hacer un trabajo que me cueste trabajo y ver que quedó bien. Esa es mi idea de la felicidad. Cuando vengo quedó bien, o sea, en otras palabras, que mi esfuerzo estuvo a la altura de mi objetivo, de mi deseo, de mi aspiración. Esa es la felicidad para mí. Lo demás, por supuesto, todo lo que te puedes imaginar, la salud, la relación con los amigos, etcétera, etcétera. Pero esto, como cosa cotidiana, digamos, es a lo más a que me gusta aspirar. Que lo que yo hago tenga la dignidad a la que yo aspiro.